Bendiciones a todos, bienvenidos una vez más a la parídica de este día, ¿verdad? Sean todos bienvenidos, todos los que nos acompañan, los que están viendo también a través de este video, a la iglesia, ¿verdad? En general y a todos juntamente eh, para escuchar el mensaje de la palabra del Señor. Eh, Vamos en esta tarde, ¿verdad? A estar compartiendo un mensaje para el pueblo de Dios, sabiendo, ¿verdad?, que estos tiempos que estamos atravesando pues son tiempos difíciles y hasta de cierta manera podrían llamarse tiempos peligrosos, como le decía el apóstol Pablo al joven Timoteo, y en ello queremos, ¿verdad?, que cada uno de los que están ahí en sus casas puedan leer la palabra del Señor en la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 3, verso primero, lo cual dice la palabra del Señor de la siguiente manera: en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, dice la palabra del Señor. Así que invitamos al Espíritu Santo que nos guíe, que nos dé la revelación, la sabiduría para poder compartir la palabra del Señor. Así que el Señor añada bendición a su palabra, pues su palabra ya es bendita por cuanto ha salido de su boca. Bendito sea el nombre del Señor. Bien, hermanos, quisiera, verdad, primeramente hacer notoria la necesidad de que el pueblo se mantenga en comunión con nuestro Dios en estos días difíciles, en sus hogares, en sus casas, con las familias, ¿verdad? Uniéndose todos juntos para poder levantar un altar de adoración a nuestro Dios y de búsqueda, y que podamos juntos bendecir el nombre bendito de nuestro Dios. Así que quiero, hermanos, ahondar un poquito, ¿verdad?, en el mensaje, y quiero tomar solamente como referencia el pasaje que acabamos de leer, el cual el apóstol Pablo le escribe al joven Timoteo y le dice de alguna manera: aprende todo, hasta lo que ahora el apóstol Pablo le había enseñado al joven Timoteo, pero también debes de saber esto, que los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y la palabra que se traduce ahí, hermanos, como peligrosos, sea en hebreo, sea en griego, sea en cualquier otro idioma, pues es relativamente lo mismo, ¿verdad? O sea, no hay una traducción diferente. Peligrosos, ¿verdad? Yo creo que es entendible, todo lo podemos entender. De alguna forma el apóstol Pablo quería, ¿verdad?, que el joven Timoteo supiera que lo que venía o que lo que iba a venir no sería fácil, no sería, ¿verdad?, un tiempo fácil, que lo que vendría no eran tiempos de seguridad, sino serían tiempos difíciles y tiempos peligrosos, como él asimismo lo recalca en este versículo de la palabra del Señor. Ahora, en base a esto, hermanos, en el mundo pues podrán acontecer muchas cosas, pasarán cosas. En este país, ¿verdad? Pasarán cosas. De alguna manera, ¿verdad? Entendemos que el mundo, ¿verdad?, se pudiera levantar conforme a lo que este mismo sistema establece. Pero nosotros, la iglesia, ¿verdad? La iglesia comprada con la sangre de Cristo, hermanos, amén. Nosotros como hijos de Dios no estamos controlados por lo que ocurre en este mundo, o por lo que ocurre en este país, o por las circunstancias que estamos viviendo en este país, hermanos, sino que de alguna manera nosotros, por lo contrario, hermanos, ¿verdad?, afectamos lo que pudiera ocurrir en el mundo o lo que pudiera ocurrir en este país. Es decir, nosotros somos los agentes de cambio, los que causan, ¿verdad?, que cosas pasen en nuestros países, en nuestros vecindarios, en nuestras casas, en el lugar donde nosotros vivimos, hermanos, ¿verdad? Así que no debería ser que el mundo nos afecte a nosotros, o que lo que el mundo ofrece, o que en lo que el mundo está aconteciendo pudiera afectarnos, sino que más bien nosotros tenemos esa gracia de parte de nuestro Dios de afectar a ese mundo, de afectar lo que en nuestro alrededor pudiera estar aconteciendo. Es decir, nosotros, ¿verdad?, no reaccionamos, hermanos, gloria al Señor, nosotros
propiciamos eventos, nosotros hacemos que cosas pasen, que cosas sucedan, ¿verdad? A través de nuestra oración, a través de nuestra búsqueda, a través de nuestra comunión con Dios. Nosotros podemos esperar, no podemos de alguna manera, hermanos, esperar que el mundo, las circunstancias del mundo vengan y golpeen nuestra fe y golpeen, hermanos, ¿verdad? Nuestra comunión con Dios, sino que de alguna manera, ¿verdad? Nosotros debemos, por lo contrario, hermano, afectar lo que pudiera estar aconteciendo a nuestro alrededor. En otras palabras, ¿verdad? No hay casualidades, hermanos, en nuestra vida, sino solamente propósitos que Dios establece para cada uno de nosotros. Y los planes, ¿verdad? De parte de Dios son perfectos. Los planes que Dios tiene, hermanos, son perfectos. Y esto nos lleva, ¿verdad?, a recordar lo que el mismo apóstol Pablo menciona en Romanos capítulo 8:28, si usted lo puede buscar, ¿verdad? Ahí tiene a la mano a su Biblia, ¿verdad? Eso no, simple y sencillamente quisiera compartir con ustedes esta porción de la palabra 8:28 de Romanos, la cual dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, dice la palabra, son llamados. Hermanos, nadie, absolutamente nadie puede hacer lo que Dios puede hacer contigo. Nadie absolutamente puede hacer, ¿verdad? Ni tiene el poder de hacer lo que Dios ha establecido hacer con cada uno de nosotros. Nadie puede, ¿verdad?, guardarnos como Dios puede guardarnos. Nadie puede librarnos como Dios puede librarnos. Nadie tiene la capacidad de hacerlo. Nadie, ¿verdad?, se sobrepasa al poder y a la voluntad que Dios tiene establecido para con cada uno de nosotros. Ahora, la iglesia, esto nos lleva a pensar que, hermanos, que la iglesia, nosotros como hijos de Dios, como iglesia, como la novia del Cordero, vivimos en otra dimensión, en otro nivel, ¿verdad?, espiritual, en una dimensión espiritual de fe, en una dimensión espiritual, hermanos, amén, de poder, de amor, de gozo y de paz, como la misma palabra lo menciona. Por eso es que no importa lo que esté aconteciendo, hermanos, ¿verdad?, en esta tierra o a tu alrededor, hermanos, o lo que el vecino esté diciendo, lo que las noticias estén diciendo, lo que la gente que te rodea pudiera estar rodeándote pueda decir y pueda opinar. Dios va a hacer y puede hacer algo más grande que lo que esté aconteciendo a nuestro alrededor. Por eso es que Dios es Dios, ¿verdad?, de cosas maravillosas, de cosas imposibles. Dios es Dios. Si Dios, hermanos, no lo hace, ¿verdad?, nadie lo puede hacer. Si Dios lo permite, nadie puede estorbar su mano. Dios es Dios y Él es soberano en todas las cosas. Todas las cosas están en su mano, ¿verdad? Y su voluntad es perfecta, dice la palabra del Señor. Por eso es que en la palabra del Señor en Isaías, en el capítulo 60, verso 1 y verso 2, quiero compartir con ustedes esta porción de la palabra, la cual dice lo siguiente: mas sobre ti, dice la palabra. Y quisiera detenerme, perdón, un poquito ahí, sobre todo en el verso 2, hermanos, ¿verdad? La cual quiero recalcar un poquito en el versículo 2, la cual dice, ¿verdad?, más sobre ti. Es decir, aquí Dios hace una separación bien clara, hermanos, amén, ¿verdad? En la cual está diciendo, en el mundo van a suceder cosas, va a haber oscuridad, ¿verdad?, sobre las naciones, pero Él añade en su palabra, pero sobre ti, ¿verdad? Es decir, Él dice, sobre nosotros debe de haber una diferencia, va a haber una diferencia, en nosotros debe de haber una diferencia. El Señor está diciendo, sobre ti amanecerá. Y me llama la atención, ¿verdad?, que en el versículo primero, él menciona acerca de que vendrá oscuridad de las naciones, y yo creo que no está alejado de la realidad en la cual estamos viviendo, y la oscuridad siempre representa incertidumbre, siempre representa, hermanos, verdad, no saber, desesperanza, temor tal vez. Por eso es que cuando Él dice, mientras en el mundo hay tinieblas, incertidumbre, temor, angustia, todas esas cosas, desesperanza, en nosotros, dice la palabra, amanecerá.
Es decir, hermanos, la esperanza es lo que nos queda, hermanos, ¿verdad? Tras una jornada de mal tiempo. Literalmente eso significa la palabra esperanza, ¿verdad? O la palabra amanecer, perdón. La palabra amanecer siempre se relaciona, ¿verdad? Con una nueva esperanza, ¿verdad? Con una nueva oportunidad, lo que nos queda después de una jornada difícil. Por eso es que la esperanza, ¿verdad? Es importante y la esperanza viene acompañada del nuevo amanecer. Y me gusta mucho lo que la palabra dice, más sobre ti. Es decir, Dios hace una clara diferencia, hermanos, ¿verdad? En que Dios tiene control sobre todas las cosas y Dios siempre está poniendo su mano de poder en nosotros. Dice, más sobre ti. Dios sabe distinguir, en otras palabras, poniéndolo un poquito más claro, hermanos. Dios sabe diferenciar, ¿verdad? Dios sabe actuar de diferente manera en cuanto al mundo, en cuanto a las naciones, en cuanto a los que no le conocen y en cuanto a nosotros como pueblo, en cuanto a nosotros como su iglesia. Por eso lo que el Señor está diciendo, ¿verdad? Que mientras que al mundo le acontece una cosa, que mientras al mundo le pasa una cosa, a nosotros nos acontecerá otra cosa, nos pasará otra cosa. Literalmente eso el Señor está diciendo, ¿verdad? Es decir, Él está diciendo, en ustedes amanecerá, en ustedes será vista su gloria, dice la palabra del Señor. Es decir, cuando Él dice que en nosotros será vista su gloria, hermanos, ¿verdad? Nosotros tenemos el gran privilegio de parte de nuestro Dios, hermanos, amén, de que seamos nosotros el mostrario. ¿Qué es un mostrario? ¿Verdad? Un mostrario es una especie de catálogo en el cual, ¿verdad?, se refleja o se da a conocer lo que tal vez en un ámbito económico puede venderse o puede dar a conocer o dar a entender a la gente. Nosotros somos ese mostrario, ¿verdad? Nosotros somos el reflejo, en nosotros será vista la gloria del Señor. Y ese no solamente es una responsabilidad, sino que es un gran privilegio de parte de nuestro Dios. En ustedes será vista su gloria. Dios nos escogió para que fuéramos ese mostrario, el reflejo de su gloria, dice la palabra del Señor. Tenemos el privilegio de ser los que manifiesten la gloria de su reino, hermanos. ¿Por qué es, hermanos, importante que nosotros entendamos esto? Nosotros somos los que tenemos el privilegio de ser, ¿verdad?, los que manifiesten la gloria del reino de nuestro Dios, hermanos. Por eso es que en la palabra podemos ver en Romanos capítulo 14, verso 17, la cual la escritura, hermanos, menciona muy claramente diciendo la palabra del Señor, porque el reino de Dios no es ni comida, perdón, no es comida ni bebida, mas sin en cambio dice, ¿verdad?, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, ¿verdad? Y menciona algo bien importante, paz, que yo creo que es lo que en este momento, ¿verdad?, no solamente el mundo necesita, sino que nosotros como hijos de Dios necesitamos. Entonces, la palabra del Señor dice en Isaías 60, ¿verdad?, versículo 2, en nosotros será vista su gloria, ¿verdad? Y esa gloria de ese reino dice que no consiste ni en comida ni bebida. Qué bueno que tenemos este tiempo de reuniones familiares, que tal vez estamos pasando ahora ustedes en sus hogares, hermanos, pasando un momento más con la familia, tal vez conviviendo, tal vez comiendo, tal vez compartiendo, hermanos, también. Pero sabe una cosa, hermano, ¿verdad? Como lo decíamos el día de ayer o en el video anterior, hermanos, amén, lo importante no era estar en las casas, ¿verdad? Sino lo importante era que en ese hogar se levantase un altar, ¿verdad? Para que entonces, ¿verdad?, pudiese ser puesta la sangre del Cordero. Entonces, Isaías dice en el capítulo 60, verso 2, en nosotros, en ustedes será vista su gloria. Mientras que en las naciones haya tinieblas, mientras que en las naciones haya oscuridad, mientras que en este mundo, en esta tierra haya, verdad, zozobra, desesperanza, hermanos, preocupación, en nosotros como iglesia será vista la gloria del Señor. Somos el reflejo de la gloria del Señor, hermanos. Usted, hermano, hermana, ¿verdad? Joven, señorita, hermanos que nos miran a través, ¿verdad?, de este video, que tal vez pudieran estar atravesando un momento de incertidumbre, ¿verdad? Pueblo de Dios, somos nosotros los mostrarios de la gloria del Señor. Y esa gloria de ese reino, hermanos, amén, no es cualquier gloria. Ese reino, dice la palabra, Romanos capítulo 14, verso 17, que ese reino consiste en justicia, en paz
y en gozo. Es decir, lo que el mundo debería de ver en nosotros, lo que las naciones deberían de ver en nosotros, lo que su vecino, hermano, su compañero de trabajo, ¿verdad? O familia deberían de ver en nosotros, debería ser el reflejo de esa gloria. Es decir, deberían de ver paz, deberían de ver en nosotros esa paz que sobrepasa todo entendimiento, dice la palabra del Señor. Entonces, ¿verdad? ¿Cómo vivir en tiempos peligrosos? Y ese es el tema central del mensaje que Dios quiere poner en nuestros corazones en este día, ¿verdad, hermanos? Iglesia de Cristo, hermanos. ¿Cómo vivir en tiempos peligrosos? Porque el apóstol Pablo le dice al joven Timoteo, ¿verdad? Debes de saber todo, pero también debes de saber esto, que vendrán tiempos peligrosos. Es decir, necesitamos aprender a vivir en estos tiempos, hermanos. ¿Verdad? Necesitamos aprender cómo no solamente sobrellevar, porque sobrellevar implica, ¿verdad? Tal vez envolverse en lo que está aconteciendo de una manera tal vez humana, pero lo que la palabra del Señor quiere enseñarnos en este día es cómo sobrevivir, no solamente, sino cómo vivir en tiempos peligrosos. Necesitamos nosotros entender a través de la palabra cómo como iglesia, ¿verdad? Enfrentar estos tiempos. Porque si en el mundo hay tinieblas, si en la gente que nos rodea hay preocupación, hay incertidumbre por lo que está aconteciendo, en la iglesia tiene que verse la gloria del Señor. Hermanos, entonces yo quiero compartir con ustedes, ¿verdad? Esto. ¿Qué tenemos que hacer, verdad, en estos tiempos? Porque los problemas no van a dejar de venir, hermanos, porque los días malos van a venir, las circunstancias a tu alrededor pudieran empeorar, ¿verdad? Etcétera. Podríamos mencionar muchas cosas, hermanos, y quiero aclarar, ¿verdad?, que no somos partidarios de alguna manera, o no con eso estamos declarando, profetizando, ¿verdad?, mal sobre nosotros, sino que más bien nos abrimos a la realidad de lo que la palabra del Señor dice, ¿verdad? Que en este mundo va a haber aflicción, hay aflicción y seguirá habiendo aflicción. Lo que la palabra quiere poner en nuestro corazón, hermanos, en este día es, ¿verdad?, que aunque todo eso acontezca, como usted, hermano, como usted, varón, varona, ¿verdad?, joven, todos juntos podemos enfrentar lo que viene, cómo vivir en un tiempo de incertidumbre. Y para ello yo quiero compartir algunos puntos importantes, algunos más que puntos, principios de la palabra del Señor que nos llevarán, ¿verdad?, no a sobrevivir, no a sobrellevar, hermanos, sino más bien, ¿verdad?, a sobreponernos, a elevarnos, a estar en un nivel superior, espiritualmente hablando, ¿verdad?, a lo que en el mundo pudiera estar aconteciendo. Ahora, lo primero de ellos, el primer principio que yo quiero poner en su corazón y dejar en su corazón, hermanos, es lo siguiente, ¿verdad? ¿Cómo vivir en tiempos peligrosos? Y lo primero que debemos entender es que no debemos vivir por noticias. Es decir, hermanos, ¿verdad? Es cierto, las noticias son importantes para dar información y mucho más en estos días, ¿verdad? En que necesitamos saber, entender lo que tal vez las autoridades quieren que nosotros hagamos y no estamos hablando acerca de eso, no estamos hablando que usted apague su televisión, ¿verdad?, y que no escuche las noticias, sino más bien el principio espiritual es el siguiente, ¿verdad? No viva por lo que las noticias están anunciando, ¿verdad? No vivir de acuerdo a lo que pudiera estar aconteciendo a través de las noticias, sino más bien vivir plantado en la palabra del Señor. Ahora, lo que está pasando a nuestro alrededor, ¿verdad?, va en beneficio de los planes y el propósito de Dios. Para ello, hermano, quiero que leamos, ¿verdad?, la palabra del Señor en en el Evangelio según San Mateo capítulo 24. Bendito sea el nombre del Señor, hermanos, amén.
y lo cual va a darnos una perspectiva un poquito más clara, ¿verdad?, de lo que la palabra del Señor dice. Vaya, y usted que está ahí en su casa, ¿verdad?, a su Biblia, en el Evangelio según San Mateo capítulo 24, y vamos a estar leyendo en el verso 35, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hermanos, va a pasar, ¿verdad? El problema de hoy va a pasar. Esas circunstancias que estamos viviendo hoy van a pasar. Las noticias de hoy van a pasar. Las noticias de ayer ya pasaron, ¿verdad? Pero dice la palabra del Señor, pero mis palabras no pasarán. Dice el cielo y la tierra, hermanos, y cuando menciona la tierra, no está hablando solamente de la tierra como tal, físicamente, sino más bien habla y nos da un semblante, ¿verdad?, de que todo lo que pudiese acontecer en la redondez de la tierra, en el sistema de la tierra, en el sistema de este mundo, va a pasar. Tarde o temprano va a pasar, ¿verdad? Por lo tanto, hermanos, yo les invito, ¿verdad? Iglesia, todos aquellos que nos pudieran estar viendo a través de este video, hermanos, dejemos de vivir, hermano, por las noticias y comencemos a vivir plantados en la palabra del Señor. Porque si las noticias van a determinar, hermanos, su nivel de fe, su grado de fe, entonces, ¿verdad? Hermanos, grande, dice la palabra del Señor, puede ser nuestra ruina. Desgraciadamente, hermanos, ¿verdad? Hay gente que oye las noticias y literalmente podríamos usar esta palabra, se desinfla, se desmotiva, ¿verdad? Se desanima cuando nosotros vemos las noticias y vemos los pronósticos y vemos tal vez las muertes que están aconteciendo, ¿verdad? Todas aquellas proyecciones que los estudiosos, que tienen experiencia en todo esto están planteando, ¿verdad? Nos dan, y toda esta serie de información que está viniendo, hermanos, y que está mermando la fe de la iglesia, ¿verdad? Y que está haciendo que la incertidumbre y el temor embarga los corazones del pueblo de Dios, hermanos. Si nosotros vivimos por las noticias, hermanos, entonces